Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. El día de ayer tuvimos entonces una reunión con Leslie, una persona de la arquidiócesis, donde pues después de todo este problema de la pandemia y que no hemos podido tener un tiempo estable y fijo para mirar cómo vamos a unirnos las dos iglesias, cómo podemos trabajar mejor, por fin el día de ayer tuvimos una oportunidad de sentarnos las dos iglesias y hablar con ella y con el padre René, y ya nos estuvieron dando un poco de indicaciones cómo va a ser el siguiente proceso. Y yo creo que en este momento, y de acuerdo a este contexto de las lecturas que estamos escuchando, sería muy bueno tomar las palabras de Pablo, ¿verdad? No somos de Apolo ni somos de Pablo. A veces nosotros decimos: yo soy de San Simón, tú eres de Sangó. Nos identificamos, y sí nos identificamos porque es nuestra casa, porque es nuestra comunidad, pero no olvidemos que tenemos un mismo fin, que es servir a Dios, y en el caminar, en el transcurso de nuestra vida y en este proceso, encontrar a ese Jesús. Esa es la meta, esa es la finalidad. Entonces, si nos apegamos mucho a nuestra comunidad, a nuestro templo, y solamente nos identificamos con yo soy de San Simón o yo soy de Sangó, quizá nos perdamos de la riqueza que Dios nos quiere comunicar al hacernos una comunidad más grande. Entonces tendremos que estar abiertos a esa posibilidad y ya no, como dijo Pablo, ya no identificarnos con uno y con otro, sino solamente saber que somos una sola comunidad, una sola iglesia, en busca de conocer a ese Jesús y que ese Jesús camine con nosotros. El Evangelio nos pone una historia muy bonita, y creo que Jesús siempre nos va a estar cautivando de esa manera. ¿Y por qué digo cautivando? Porque esas historias son las que yo les contaba a los niños de catecismo cuando apenas recién iniciamos con ellos, niños de 7, 8 años, y les contábamos estas historias y ellos lo miraban como un superhéroe, un señor que caminaba en el agua, y los niños se quedaban: wow. Y luego controlaba el viento, y los niños estaban pero súper emocionados. ¿Y qué más? Pues una vez iban en una barca y el viento se puso bien fuerte, las olas amenazaban con tirar la barca, y él les dio una orden y el viento se cayó y las aguas se calmaron. Y luego déjenme les digo que también curaba a los enfermos.
En una ocasión levantó a una persona que estaba paralítica, que no podía caminar, y los niños se quedan así, pero súper entusiasmados. ¿Por qué? Porque ellos están bien familiarizados con esos programas de superhéroes. Y cuando uno les cuenta esto, se van emocionando y quieren saber más de ese Jesús. Inclusive recuerdo allá en mi pueblo, cuando estaba joven, había muchos amigos que no conocían a Jesús, que no iban a la iglesia. Y recuerdo en una ocasión que iba platicando con un compañero de allí del barrio, y cuando me dice, bueno, ¿y quién es ese Jesús? ¿O por qué vas tanto a la iglesia? Le dije, porque en la iglesia voy a encontrarme con Jesús. ¿Y quién es ese Jesús? Y vemos empezar otra vez con la historia, ¿no? ¿A poco no sabes de Jesús? Pues mira, Jesús era esto, hacía esto, y todo lo que está contando el día de hoy se lo decía. Y luego, como dice allí en la escritura, y cuando se hizo tarde, toda la gente del pueblo llevó a sus enfermos por fuera de la casa donde estaba Jesús. Y él salía y los tocaba y los enfermos se quedaban sanos. Y si estaban posesionados de demonios, los demonios salían corriendo. Inclusive le gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Y él les decía que se callaran. Y la persona se quedaba, wow, está interesante, quiero conocer más de ese Jesús del que estás hablando. Y yo creo que esto es de la manera como todos nosotros iniciamos interesándonos en ese Jesús, irlo conociendo poco a poco, ir mirando todas sus obras que hizo en vida. Pero dice Pablo, el problema es que no les puedo contar todavía, hablar como gente adulta. Todavía tengo que contarles como a niños. Todavía no puedo darles comida sólida porque no la pueden digerir. Y esto es lo que nosotros a veces nos podemos perder de la importancia de la Escritura. Nos podemos conformar solamente con las historias y decir, qué buenas, qué bonito, qué gran personaje, qué bueno que Jesús vino al mundo. Pero dice Pablo, pero hay algo más. Y no se los puedo decir porque todavía no lo van a entender. Y él pone bien claro la razón, porque si todavía entre ustedes, le está diciendo a la ciudad de Corinto, si todavía entre ustedes hay envidias y divisiones, todavía no están preparados para darles alimento sólido, alimento que puedan digerir. Por lo tanto, nos vamos a quedar solamente con las historias y estaremos bien emocionados, pero atrás de eso siempre hay un mensaje, y ese mensaje es el que debemos de estar dispuestos a escucharlo. Y a veces ese mensaje nos escandaliza, a veces ese mensaje nos hace decir, no, como que ya el diácono está pasándose de la raya. Como que eso que me está diciendo como que no va conmigo. Mejor voy a buscar a otro que sí me satisfaga, ¿verdad? Voy a ir mejor a Santa Clara, o voy a ir a Sangó, o ya sé, me voy con el Padre Tamalín, que ya sé dónde está, ¿verdad? Y ya sé cómo predica, él sí predica bien bonito, ¿verdad? Y así empezamos a buscar predicadores que nos den lo que nosotros nos endulce el oído, pero no que nos motive a hacer un cambio. Y no digo que ellos no motiven con su prédica, claro que sí. Cada uno tenemos nuestra propia manera de predicar. Pero lo que me refiero es que a veces estamos solamente buscando a alguien que nos hable bonito y que no nos haga pasar sacrificio o esfuerzo. Y la palabra de Dios nos tiene que retar, nos tiene que mover, incomodar y decir, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. No podemos seguir así. Jesús en cada instante, cualquier acto que está haciendo, nos está invitando a un cambio. La suegra de Pedro estaba enferma. ¿Qué hizo Jesús? La sanó. Un cambio.
Y la suegra de Pedro se levanta y empieza a servir. Eso es lo que estamos invitados cada uno de nosotros. Hacer un cambio en nuestra vida. Primero dejar que Jesús nos toque con su palabra. Después decir, ok, me levanto. ¿Y qué hago? Empiezo a servir. ¿A quién? A los que Dios me puso a que sirvieran. A la familia, a la comunidad. Muchas veces hemos comentado en las mismas clases, nuestro primer ministerio es la familia. Allí es donde debemos nosotros destacar el servicio y la palabra de Dios. Jesús nuevamente en cada instante nos está llamando a un cambio, a una conversión. Y entonces estaremos listos para escuchar ese otro mensaje que está más allá, esa comida sólida de la que habla Pablo. Ya no solamente leche como bebés porque no la podemos digerir. Ha habido 2 jóvenes de 15, 16 años que me han dicho, y hace poquito todavía hubo una que me dijo, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Dije, wow. ¿Y por qué? Dice, porque yo no he visto a Dios. Y yo no creo en ese Dios que nos enseñan cuando estamos niños. Le dije, qué bueno que no creas en ese Dios. Porque como adultos tenemos que también hacer crecer nuestra fe. No podemos quedarnos con ese Jesús que nos enseñaron nuestros papás, que nos enseñaron en la doctrina, porque nos la enseñaron como a niños. Ahora como adultos debemos cuestionarnos, y qué bueno que te estás cuestionando, porque es la manera de encontrar a Dios, cuando te cuestionas. Y le dije lo mismo que le dije al primer joven que decía que creía en la ciencia. Solamente ellos conocen mucho de los códigos que ponen en los chips para las computadoras y los teléfonos. Le dije, solamente tú encuéntrame la información de qué persona le puso el código a una semillita de jitomate, que al plantarla nace una planta de jitomate y da un montón de jitomates. Pero ¿quién le puso ese código ahí adentro? Para que la plantita supiera que tiene que crecer así, que tiene que dar un montón de jitomates y que tiene que crecer tal cantidad y no salir un trigo, salir un maíz, etcétera. Y se quedó pensando. Y le dije, te voy a dar mi teléfono cuando encuentres la respuesta. Por favor, me dejas saber para yo también creer en la ciencia y dejar de creer en Dios. Pues hasta la fecha no me han podido dar con la respuesta, ¿verdad? Llevan varios años y, sí, pero pues no han podido. Pero tenemos que cuestionarnos, porque no podemos quedarnos con ese Jesús y con ese Dios que nos enseñaron de niño. Tenemos que, como adultos, afrontar y decir, Señor, ¿por qué sufro? Señor, ¿por qué me siento así? Señor, ¿por qué? Y entonces tendremos que ir buscando a ese Dios dentro de nosotros. El día que nosotros podamos no sentir envidia porque esa persona tiene más que yo. El día que nosotros digamos, qué bueno, Señor, que esta persona lo reconocieron y no a mí. Qué bueno, Señor, ese día estaremos seguros que estaremos empezando a tener nuestra fe como adultos. Porque Jesús nos llama a eso, a no tener rencor, a no tener envidias, a no tener corajes, a no guardar nada en nuestro corazón que no sea solamente amor y caridad hacia los demás. Ese es el llamado. Y cada una de las lecturas que vamos oyendo nos van diciendo y nos van haciendo esa invitación. Si nosotros decimos no me interesa, es demasiado, es muy escandaloso. No olvidemos, a mismo Jesús le dijeron cuando le dijo, el que no coma mi carne y no bebe mi sangre, no puede entrar al reino de Dios. Todos dijeron, ¿qué clase de doctrina tiene este? Después de haber estado siguiendo por mucho tiempo, y cuando le dice eso es demasiado, yo no lo puedo aguantar. Y se empiezan a ir todos. Y les dice Jesús a sus discípulos, ¿y ustedes qué? ¿Se quieren ir también? Y Pedro toma la palabra, Señor, ¿a dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la invitación, a que estemos dispuestos
hacer un cambio en nuestra vida, hacer una conversión, y el día de mañana, digámosle como dijo Pedro, ¿a dónde podemos ir? Si tú tienes nuestras palabras de vida, esa promesa también de vida eterna. Pidámosle pues a Dios en este día que abra nuestro corazón para que podamos dócilmente escuchar su palabra, hacerla de nosotros y hacer un cambio en nuestra vida, un cambio que agrade a Dios. Que así sea.